sarampión en Europa y en Estados Unidos y no abordan lo que es nacional. Entonces, estoy preparando ese documento, se los comparto, si no hoy en la tarde, en eso he estado trabajando esta mañana, se los comparto, si no en el transcurso del día, a más tardar mañana, y la tarea va a ser que ustedes entren a esos sitios, porque se les dificulta mucho encontrar información. Sé que tienen mil cosas que hacer y todo eso, pero esta información tienen que aprender a manejarla y estar súper actualizados. O sea, súper actualizados. Casos de enfermedades transmisibles, casos pues no sé, de todo lo que se reporta ahí en el boletín, y tienen que familiarizarse con ello porque lo vamos a requerir para los proyectos, pero también el próximo semestre, en quinto y en sexto semestre que lleven epidemiología, ya lo que es la parte clínica, necesitan estar súper actualizados y sobre todo saber encontrar la información. Entonces, sí yo no pensé que fueran a batallar tanto. Yo hice mi listado a mano de las instituciones, de las principales, y luego la corroboré con el listado, y ahí en el listado de la Secretaría de Salud vienen incluso los consultorios que hay de farmacias, no sé, farmacias del ahorro, de las Benavides, de las que hay en centros comerciales, todo viene ahí. Entonces, el punto es, pues, compartirles, ya que me percaté ahí de que sí hay un poquito de problemas para encontrar información, pues compartirles esos recursos. Y eso con todo gusto lo hago, les comparto los recursos, pero la tarea es que ustedes los utilicen y sobre todo que aprendan a discernir entre fuentes confiables, no confiables, a encontrar la información estadística, epidemiológica más importante, que es lo que van a necesitar ustedes en su día a día, ya en semestres más avanzados y cuando estén en la práctica. Entonces, sí, tienen razón. Si no tienen el acceso así a la fuente inmediata, pues sí se dificulta un poquito. No he visto los proyectos, no he visto, bueno, no los proyectos, no eran proyectos. No he visto la actividad porque le quiero dar prioridad a esto otro, pero estoy segura que hicieron un buen trabajo. Entonces, ahora sí, les toca a ustedes. 2 minutos y luego empezamos la clase. Comentarios. Sí, doctora. Bueno, lo que pasa es que nosotros batallamos porque al momento de marcar a los hospitales o a las clínicas, te comunicaban al lugar donde era y luego te dejaban esperando y luego te decían, no, marca mañana o marca en 1 hora y luego ya no te contestaban y luego los directores estaban muy ocupados. Y también en cuanto a las páginas que se tenía de pues de las clínicas o de los hospitales, porque ya ve que algunas tienen sus propias páginas de internet. Estaban muy desactualizadas o no tenían toda la información que se necesitaba y así. Yo creo que fue eso, porque no tenía conocimiento de que existía esa lista que nos menciona. Sí, porque en la lista viene el nombre de la institución, si es público o privado, la dirección, viene número de camas, una descripción general de los servicios que se prestan o número de consultorios. Entonces sí venía algo o sea, viene ahí pues con cierto grado de detalle. Sí, obviamente, pues a lo mejor no viene todo así tal cual en esa página, y ya era cuestión de complementarla, pero les voy a compartir los recursos. Les voy a compartir los recursos que yo tengo. Sí, adelante, Dylan. Creo que había una pregunta ahí, o comentario. No, pues yo iba a comentar lo mismo. O sea, al principio yo pensé que si me va a ser muy fácil, dije, pues tiene que haber una página, o sea, cada hospital tiene que tener su página y tiene que venir la información, ¿no? Y así. Y pues ya me di cuenta que no. Y luego empecé a hacer como llamadas desde el viernes. Y sí, o sea, agarré varios hospitales el viernes y sí, como que me pudieron ayudar. Algunos medio groseros, algunos que también me dejaban esperando y así, pero pues así. Entonces ya el sábado ya nadie me contestó. Y luego el domingo nadie me contestó. Y luego ayer el lunes dije, me contestaban y luego me decían, no, joven, es que eso es de recursos humanos y ahorita no trabajan. Y yo de que, ay, no, y luego sacando información de donde
buscaba una noticia del siglo que decía, este hospital se inauguró hace 70 años y ahí me tiene restándole, ¿sabe? Entonces, sí estuvo pesadito, Así pero estuvo pesadito. Bueno, no, fue una actividad de mucho aprendizaje para ustedes y para que yo también me diera cuenta que hay aspectos que yo pensé que habían aprendido, o sea, que todo lo de búsqueda de información les era mucho más sencilla, que habían aprendido en introducción a la investigación, no sé, que sabían cómo buscar esos datos, pero me he dado cuenta también por los aspectos epidemiológicos, de que luego me presentan cosas del 2010 y de que sí en Europa y demás, y así como que, entonces eso me desconcertaba mucho, pero ya me di cuenta por qué, y es eso, es como que necesitamos un poquito más de guía en dónde está la información, y se los digo, o sea, buscar en los sitios de gobierno, híjole, es tirarte un clavado al pajar y tratar de encontrar la aguja, ¿verdad? Pero sí existe la información. Sí, a ver, 2 comentarios más. Sí, o sea, pues es que, bueno, yo, por ejemplo, también estuve como consultando en páginas de gobierno, pero casi siempre venía como general. Entonces no, o sea, trataba de buscar y poner palabras como claves para que me dijera como el número de camas o el tipo de, de servicios que ofrecía, pero a veces venía como muy general o venía de todo Coahuila y era como que, pues no, o sea, tengo que buscar por hospital y luego a veces también en los mismos hospitales como que te negaba la información cuando siento que es información pública y que no es nada secreto, o sea, porque no le estoy preguntando la nómina de cada trabajador, o sea, te estoy preguntando algo que tengo que saber por naturaleza, o sea, y como no lo encontraba en alguna página, pues era marcar, o sea, no había otra como otra forma de obtener esa información, pero pues sí estuvo medio Pesadillo, sí. Sí, les ofrezco una disculpa. No pensé que se les fuera a dificultar tanto. Entonces lo tendré en cuenta para, ya que revise el contenido de los reportes o informes que hicieron, y les voy a compartir sobre todo los recursos, pero voy a hacer mi parte y ustedes tienen que hacer la suya de realmente revisar esos recursos y de información y que se familiaricen con el contenido. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ese trato. O sea, yo les doy las ligas de acceso para que ya sepan en dónde están, pero ustedes en algún momento de sus horas de autoestudio es importante que ingresen a ellos para que no vuelva a pasar, sobre todo la cuestión epidemiológica, todas las estadísticas de morbilidad, todo eso, las 10 principales causas de muerte a nivel nacional, a nivel estatal, todo eso está actualizado y se actualizan los boletines epidemiológicos cada semana. Entonces es súper importante que ustedes sepan lo que está pasando y en dónde encontrar la información. Entonces, ya nada más escuchamos a Ana Sofía, si no se nos va el tiempo en esto y tenemos que continuar con nuestra clase. Adelante, Ana Sofía. Ay, pero además también siento que ahorita con lo del COVID como que también batallábamos como con lo de capacidad hospitalaria, porque tipo yo encontré una noticia, pero decía solamente de camas COVID. Entonces era así como de que, pues tal lugar tiene tal capacidad, pero nada más COVID, o de que como que todo lo tenían así. O también, bueno, preguntando como los internos y así de la dirección, creo que estaban diciendo así de que, bueno, es que normalmente teníamos tantos, pero pues ahorita con el COVID se está moviendo esto y luego se está esto y que no sé qué, entonces como que también variaba todo y era como, me baso en cómo estaba antes, cómo está ahorita y como que eso también complicaba las cosas. Ok, sí, gracias por el comentario, Ana Sofía. Les voy a tener en cuenta, o sea, todo el esfuerzo, o sea, no crean que no lo valoro, por supuesto que sí, y pues hay esas lecciones importantes para ustedes y para mí de compartirles más recursos en cuanto a en dónde encontrar información actualizada que les sea relevante no solo para esta materia, sino para las que siguen, para sus proyectos y más adelante ya cuando ustedes estén ejerciendo, pues que siempre tengan a la mano la última información. Entonces, no se preocupen en cuanto a eso. Yo voy a tener en cuenta todo el esfuerzo que hicieron en obtener la información y a la brevedad empiezo a
revisar esos informes que entregaron ahí en la plataforma. Bueno, muchas gracias a todos por su retroalimentación. A mí también me sirve para mejorar y también para pues, saber qué otros recursos les puedo ir compartiendo. Entonces, pues lección aprendida para todos. Y bien, vamos a continuar con nuestro programa. Ya vamos a empezar la unidad número 2. Ya vamos a tener que ir pensando en el examen. El examen abarca el primer parcial, unidad 1 y 2, para que no se junte tanto material. En el transcurso de la próxima semana nos ponemos de acuerdo en cuanto a la plataforma y un poquito sobre la estructura del examen. Le cedo la palabra al equipo que nos presenta el tema el día de hoy, que es el equipo número 5, si mal no recuerdo. Sí, doctora, ya vamos. Sí. Okay. Es un tema cortito, no es tan largo, ¿verdad? Es más bien también como que de repaso y algunos ejemplos. Buenos días, somos el equipo 5 conformado por Damián Álvarez, Paola Eloisa Tilano, Ariadne Giselle Mata, Juan Antonio Valerio y Andrea Gómez. Y hoy les vamos a hablar acerca de la unidad 2, la noción de la comunidad y la salud de la comunidad. ¿Me puedes dar, por favor? Y bueno, primero vamos a iniciar con una definición general de la palabra. Según la RAE, la comunidad es el conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. Y bueno, según un artículo que encontré que hablaba de comunidades, nos lo define como una comunidad, como un conjunto de personas que tienen algo en común, que las identifica y las define. Y es la unidad básica de trabajo de la salud comunitaria. Y bueno, en sí, como podemos ver, pues este término ha tenido históricamente muchos significados. Y en el área de la salud se sugiere que las comunidades deben cumplir mínimamente con 2 características para denominarse como tal, que son desarrollar relaciones afectivas y compartir valores, normas, significados y una historia e identidad en común. Y por su parte, también se ha hablado de la importancia del entorno y la influencia sobre la salud. ¿Le puedes dar, por favor? Tenemos que hay 12 dimensiones que definen el contexto de una comunidad, que son economía, empleo, educación, política, medio ambiente, vivienda, sistema de salud, gobierno, salud pública, psicología, conducta y transporte. Y bueno, con todo esto podemos describir el término de comunidad como un grupo de personas de diversas características que comparten vínculos sociales, perspectivas comunes y llevan a cabo acciones conjuntas en áreas geográficas o contextos similares. Pero también hay que diferenciar las diferentes dimensiones que puede adoptar una comunidad, que son la comunidad en términos geográficos, en intereses comunes, perspectivas y valores compartidos, también el sentido de coherencia, identidad y acción conjunta, y los vínculos sociales y diversidad y complejidad social. También algo que cabe pues, mencionar que es muy importante de la comunidad es el contexto geográfico, que es un común denominador en las diferentes definiciones de esta palabra. Las fronteras geográficas se presentan en diversos niveles, como la localidad, el municipio, el estado, el país, entre otros muchos. Y en este sentido, las personas que habitan espacios comunes comparten ciertamente muchas características. Sin embargo, también es posible vivir en regiones geográficas distantes y aún así compartir una identidad común. Un ejemplo sería el pertenecer a un determinado grupo racial, étnico o religioso, pero también padecer una enfermedad o habitar en cierta calle. Todas estas son características comunes que pueden hablar de una comunidad en el amplio sentido de la palabra. Y con este panorama, pues podemos ver que una persona puede pertenecer al mismo tiempo a varias comunidades. Y pues sí, ¿le puedes dar a la otra, por favor? En cuanto, bueno, el Glosario de Promoción de Salud de la Organización Mundial de la Salud, que es otra definición de la palabra, pues la define como un grupo específico de personas que a menudo viven en una zona geográfica definida, comparten la misma cultura, valores y normas,
y están organizadas en una estructura social conforme al tipo de relaciones que la comunidad ha desarrollado a lo largo del tiempo. Los miembros de una comunidad adquieren su identidad personal y social al compartir creencias, valores y normas que la comunidad ha desarrollado en el pasado y que pueden modificarse en el futuro. Sus miembros tienen conciencia de su identidad como grupo y comparten necesidades comunes y el compromiso de satisfacerlas. Entonces, pues ya después de haber visto las diferentes definiciones que existen de comunidad, tenemos que en sí todas tienen como que la misma idea, o sea, van a lo mismo, que es como el sentido de pertenencia. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, y ahora pasando a la salud de la comunidad, tenemos que, según un libro de salud comunitaria, la define como la expresión colectiva de la salud de los individuos y grupos en una comunidad definida, determinada por la interacción entre las características de los individuos, las familias, el medio social, cultural y ambiental, así como por los servicios de salud y la influencia de factores sociales, políticos y globales. Entonces, pues tenemos que este concepto implica que la salud del grupo es en primer lugar algo más que la suma de la salud de las personas que lo componen. Y además que la comunidad puede ser generadora de salud y también de la enfermedad. Pero también se usa este concepto para referirse al conjunto de estrategias, métodos y actividades orientadas a mejorar el estado de salud en una población definida. Entonces, pues con todo esto, pues podemos ver también la importancia que tiene la salud en la comunidad, cómo van de la mano. ¿Le puedes dar? Bueno, antes de comenzar con las determinantes sociales de la salud, consideré importante compartirles la perspectiva que tiene la sociología acerca de esta relación entre el nivel socioeconómico y la enfermedad. Este personaje, que es Karl Marx, fue un filósofo y sociólogo importante bueno, en el estudio y el análisis de las clases sociales, y él decía que el capital siempre está buscando el mayor rendimiento de trabajo, aunque esto represente un riesgo para la salud. Entonces, apuntaba que el capitalismo o esta mala distribución de los bienes lleva a un empobrecimiento de la fuerza humana de trabajo, a la extenuación y la muerte prematura de este sobreesfuerzo de la clase trabajadora, y también que el hacinamiento y las malas condiciones de algunos trabajos llevan a que las enfermedades infecciosas pulmonares, por ejemplo, sean característicos de esta clase social, que de hecho, pues, estas enfermedades no se quedan solo en enfermedades del trabajo, sino que son llevadas a las familias y a sus entornos. Y bueno, que también que el carácter social del trabajo engendra un derroche de vida y salud de los obreros, que hace referencia a que las desigualdades sociales solo van a estar desgastando constantemente a esta clase social pues más desventajada. ¿Le das? Bueno, otro de los antecedentes históricos es que este otro personaje, que es Rudolf Virchow, decía que las enfermedades y el deterioro de la salud en general de la población se daba más que nada por cambios demográficos y cambios sociales en una cierta región. Entonces, era una forma de colocar la responsabilidad de la salud en la sociedad más que en los microorganismos causales, por ejemplo. Y así, pues de esta manera se podrían evitar estas enfermedades con actividades como la limpieza o evitando el hacinamiento y otros métodos que también influyen pues en el desarrollo de las patologías en general. Y bueno, él decía que la enfermedad se gesta en las condiciones económicas y sociales, por lo que para evitarla se requiere la participación colectiva. Vamos a ver más adelante que pues efectivamente las condiciones socioeconómicas delimitan la salud de una comunidad. ¿Le das? Bueno, ya entrando al tema de las determinantes sociales de la salud, según el autor Álvarez Alba, de un libro de salud pública, el factor cultural es de los más importantes porque incluyen aquellas causas de las que el médico no tiene nunca el control. Por ejemplo, las costumbres y hábitos y criterios religiosos también, porque, por ejemplo, nosotros ya sabemos que es demasiado difícil incidir sobre la población que tiene muy arraigadas creencias
que dificultan el primer contacto o incluso el tratamiento también. Los hábitos alimenticios, sobre todo, bueno, no sé, yo ejemplifico el área urbana, donde está muy normalizado darle comida procesada a los bebés o que no es común que se consuma una variedad suficiente de cierto grupo de alimentos como frutas y verduras. También los niveles de educación, que también son muy importantes y están directamente ligados con la posibilidad económica de cada familia, claramente. Y las barreras del idioma, sobre todo en México, que tenemos pues demasiada diversidad lingüística, y aquí yo pienso que nosotros tenemos una responsabilidad de identificar cómo podemos llegar a esas personas que tienen un dialecto diferente y gracias a eso se condiciona su salud. ¿Le das? Bueno, ahora vamos ya como tal a los determinantes de salud, pero antes que nada hay que ver el modelo de Lalonde. El modelo de Lalonde se publica en 1974. En este se expone, luego de un estudio epidemiológico acerca de las causas de muerte y de enfermedad de los canadienses, que se determinaron en ese momento 4 grandes determinantes de la salud. Estas determinantes marcaron un antes y un después muy importante para la atención de la salud, tanto para el individuo como de manera colectiva para la población. ¿Cuáles son estos determinantes? El medio ambiente, el estilo de vida, la biología humana y la atención sanitaria. Cada uno contribuye con cierto porcentaje a la salud del individuo y de la población. Está el medio ambiente primero, influye aproximadamente en un 19%. Estos porcentajes están dados por el modelo como tal. Y este incluye factores que van a afectar el entorno del hombre y que influyen como tal decisivamente en su salud. Bueno, se puede decir que son relativos porque no solo es el ambiente natural, sino también incluye especialmente su entorno social. Por ejemplo, pues está el agua potable, la gestión de residuos sólidos y también está la creación de espacios públicos saludables. Luego tenemos los estilos de vida. Aquí influye un 43%, que son los que más influyen. Es el apartado que más influye, como ya le explicaba mi compañera Ari. Estos están más que nada relacionados con los hábitos personales y como alimentación, actividad física, adicciones, conductas peligrosas o temerarias, actividad sexual, utilización de los servicios de salud, entre otros que ya iremos viendo cuando vayamos viendo los ejemplos. La biología humana, pues influye el 27% en la salud del individuo. Eso está relacionado, como ya lo hemos visto a lo mejor en otras materias, a aspectos genéticos y con la edad de las personas. La atención sanitaria, esta tiene que ver con la calidad, accesibilidad, financiamiento de los servicios de salud, y este representa un 11% de la salud del individuo. Entonces podemos ver que en sí el sistema sanitario es el que menos influye, y el que más influye en sí sería el estilo de vida. ¿Le puedes dar, por favor? Y bueno, ahora sí, con los determinantes de la salud como tal. Ahorita, en los últimos años, pues se ha sostenido con mayor fuerza que las condiciones sociales influyen fuertemente en la posibilidad de tener una buena salud, ¿o no? Por eso, o sea, a raíz de todo esto, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, o CDSS, de la OMS, en el año 2008, define las determinantes sociales de la salud y asienta un concepto como tal, que son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Prácticamente todo su entorno y todo. Todas estas circunstancias pues son multifactoriales, pues se ven como el resultado de la distribución del dinero, el poder, los recursos a nivel mundial, nacional, local, y también esta distribución desigual se traduce
en grandes diferencias en materia de salud entre los países que sí están, bueno, que están desarrollados, los países desarrollados, y los países que están en vías de desarrollo. Como ya lo comentábamos, lo comentaba la doctora que dio la conferencia, que se invierte mucho más en salud allá, en Europa, pero se utiliza menos el sistema de salud, a diferencia de aquí, que hay un gasto considerablemente mayor e incluso es menos la inversión hacia el sistema de salud. Eh, en el interior de las naciones también pues hay desigualdades marcadas que nosotros vemos incluso en nuestro país, entre los estados, regiones, localidades. Y pues todo esto es lo que le va a dar de lo que hemos estado comentando, que van a configurar el estado de salud de cada individuo a través de su repercusión sobre determinantes como las condiciones de vida, estilos de vida, circunstancias psicosociales, factores biológicos o conductuales y, y pues sí, el propio sistema de salud como tal. ¿Le puedes dar, por favor? Y bueno, los determinantes sociales de la salud se encargan de explicar la mayor parte de las inequidades en la salud, que muchas veces son consideradas a lo mejor como diferencias injustas y posiblemente evitables. Todo esto ante la creciente, pues sí, ante la creciente preocupación suscitada por estas inquietudes de inequidades e injusticias, se crea por bueno, pues los países miembros de la OMS en 2005 crean la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, que es la organización que ya les había mencionado, la CDSS, y esta ofrece opciones y asesoramiento respecto a la manera de mitigar las inquietudes de la salud. Incluso ahorita en los ejemplos pues mencionamos varios de estos y cómo es que se dan las propuestas. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, en el informe final de la comisión, que se publicó en agosto de 2008, se proponen 3 recomendaciones generales. 1. Mejorar las condiciones de la vida cotidiana. 2. Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Y 3. Medir y analizar el problema. Esas son las recomendaciones que se proponen. ¿Le puedes dar, por favor? Las intervenciones directas para implementar estas propuestas se basan en un marco conceptual que representa 2 componentes básicos de los determinantes sociales de la salud, que son los determinantes estructurales de la inequidad en salud y los determinantes intermedios o sociales de la salud. Ahorita los vamos a ver cada uno. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, están los determinantes estructurales de la inequidad en la salud. Estos se dan más que nada en el contexto sociopolítico y macroeconómico de un país. Acentúan la generación de las desigualdades e inequidades en salud. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a aquellos atributos que generan o fortalecen la estratificación de una sociedad y definen definen estos la posición socioeconómica de las personas, de la gente. Estos mecanismos pues posicionan a la salud de un grupo social en función de su ubicación dentro de las jerarquías de poder, de prestigio, de acceso a los recursos. Pues tiene mucho que ver con la posición social, el género, la raza, el grupo étnico, a lo mejor su nivel de educación, el empleo, pues todo eso pues sí, el prestigio. ¿Y qué es lo importante de estos? Aparte de lo que ya se mencionó, es que estos afectan, influyen y condicionan
a los otros determinantes que mencioné, que son los determinantes intermedios de la salud. ¿Le puedes dar, por favor? Ahora vamos con los determinantes intermedios. Estas son las condiciones materiales con las que cuentan las personas. Pues son la cantidad de la calidad de vivienda, la ubicación de la misma. ¿Qué otra cosa? Las posibilidades económicas y medios económicos, pues, para adquirir los bienes básicos, que serían los alimentos, la ropa, que se cuente con un entorno seguro, un trabajo digno y con una buena cantidad de ingresos. Y estos determinantes intermedios se distribuyen según la estratificación social y determinan las diferencias en cuanto a la exposición y la vulnerabilidad a las condiciones perjudiciales para la salud. Estos cuentan con categorías. Las principales categorías son las circunstancias materiales, que es la calidad de vivienda y del vecindario, posibilidades de consumo, que era lo que ya les mencionaba, de que compren alimentos saludables, ropa apropiada y su entorno de trabajo. Las circunstancias psicosociales, que son factores que influyen en, por ejemplo, si cuenta con relaciones estresantes, apoyo. E incluso aquí podemos también clasificar a las redes sociales. Los factores conductuales y biológicos, pues la nutrición, actividad física, lo que ya les había mencionado ahorita, si las adicciones y los factores genéticos. Y por último, la cohesión social. Que aquí es la existencia de una confianza entre la misma sociedad y el grado de integración de la misma. O sea, determina si hay confianza entre los individuos o no. Y ahora sí, perdón. Por último, el sistema de salud. El sistema de salud, pues, es la exposición y vulnerabilidad a los factores de riesgo, acceso a los servicios y programas de salud, toda la promoción de la salud entra en este apartado. ¿Le puedes dar, por favor? Y bueno, aquí ya está como tal pues el marco conceptual. Este marco conceptual que nos explica ahora sí cómo es que interactúan todos estos determinantes, tanto estructurales de las desigualdades de la salud y determinantes intermedios de la salud. Y cómo es que tienen impacto en las desigualdades en la salud y en el bienestar. Un ejemplo rápido, pues por ejemplo, si mandan a un médico a una comunidad donde no cuentan con los recursos suficientes para que el médico pueda ejercer bien su profesión. Un ejemplo, llega un paciente con una enfermedad infecciosa en la comunidad y un paciente con una enfermedad infecciosa aquí en la ciudad, en la urbanización. El paciente en la comunidad, el médico en la comunidad sí se infecta, pero el médico aquí no se infecta. ¿Cuál fue la diferencia? Que a lo mejor aquí, porque sí se cuenta con un poco más de recursos, se le dio equipo de protección y en la comunidad no. Entonces ahí es donde entran las circunstancias materiales, que son determinantes intermedios. Ahí es donde se ve la desigualdad entre ambas personas, una que sí contaba con los recursos para la protección y otra que no se le dio los recursos para su protección. Y así como ese ejemplo, pues hay muchos factores conductuales y biológicos. Una persona que posee un defecto genético y otra que no, pues ahí ya existe una desigualdad en cuanto a un factor conductual y biológico. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, la CDC tiene una entrada en su página acerca de las determinantes sociales de la salud que
llevan al Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde se describe cada uno de ellos en base a un programa vigente que se llama Healthy People, que propone que para el 2030 se vayan abordando cada uno de los problemas de salud de acuerdo a estos determinantes. Por ejemplo, en el acceso y calidad de la atención médica, se describe que las personas sin servicio médico normalmente no tienen un proveedor de atención primaria, entonces no pueden ser asesorados acerca de lo que necesitan para su problema de salud, como quimioterapia para el cáncer, y obviamente esto lleva a una enfermedad más avanzada y obviamente mayor mortalidad. En la educación, dice que las familias con pocos ingresos o también que tienen niños pequeños con alguna capacidad diferente suelen tener problemas con las materias básicas escolares y también con la discriminación. Entonces son familias que están menos seguras y también tienen una mayor susceptibilidad para problemas de depresión o diabetes o incluso enfermedades del corazón. El contexto social y comunitario habla de que las relaciones interpersonales impactan mucho sobre la salud y esto es muy evidente porque sabemos que muchas veces estas relaciones pueden condicionar a problemas psicológicos y se vayan exacerbando hasta tener repercusiones orgánicas y obviamente en la salud. En la estabilidad económica, pues como ya vimos, es probablemente la que más importa, o yo lo veo así, porque si no tienen recursos para comidas saludables o una vivienda o servicios de salud de mejor calidad, obviamente van a tener un peor estado de salud. También aquí se decía que las personas con un empleo tienen menos riesgo de vivir en pobreza y de mantenerse sanos, entonces el trabajo también tiene mucha influencia. Y por último, el entorno y el vecindario también son importantes, aunque, bueno, estos determinantes los propuso el gobierno de Estados Unidos, a que lo vemos muy marcado también, por ejemplo, en las colonias peligrosas o en las que faltan lugares para hacer actividad física, pues es importante implementar acciones para que estos dejen de ser un condicionante para la salud y en cambio ayuden a promover un mejor estilo de vida. Ay, ¿se prendió mi micrófono? Sí, ya. Bueno, la OMS define que la pobreza es la enfermedad más mortal en el mundo, ya que esta condición socioeconómica afecta a más de 1.000 millones de personas de todas las edades en todo el mundo. Y bueno, también se calculó que el 70% de estas son mujeres. En estos países de bajos ingresos, menos de la cuarta parte llega hasta los 70 años y más de la tercera parte de todos los fallecimientos son en menores de 14 años. Y bueno, aquí puse algunas de las enfermedades que más se han relacionado con este bajo nivel socioeconómico, siendo las infecciones de vías respiratorias las que causan más muertes alrededor del mundo por este bajo nivel socioeconómico. Otras de las enfermedades son la enfermedad coronaria, las enfermedades diarreicas, el VIH-Sida, ataque apoplético y otras enfermedades cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, tuberculosis, trastornos neonatales, malaria y el bajo peso al nacer. Bueno, dentro de este bajo nivel socioeconómico, las deficiencias de los servicios de agua, el saneamiento y la higiene, pues son las características más importantes que llevan a que estas personas sean más propensas a sufrir este tipo de enfermedades. Y bueno, 1.5 millones de muertes anuales se dan por enfermedad diarreica debido a la deficiencia de estos servicios. En cuanto a las enfermedades que se dan por estas deficiencias de saneamiento de agua y de falta de higiene,
se encuentran la diarrea, la cual, la diarrea, la arsenicosis y la fluorosis, las cuales son debidas a la ingestión de agua contaminada, ya sea por microorganismos o por productos químicos. También está la esquistosomiasis, la cual es un organismo causante que se encuentra también en el agua contaminada, ya que pues esta forma parte de su ciclo vital. También se encuentra la helmintiasis, que es una enfermedad que es transmitida por el suelo y se debe a deficiencias en el saneamiento y en la higiene. El paludismo y el dengue, las cuales pues se transmiten por vectores que se reproducen en el agua, y la legioneliosis, que es causada por aerosoles que contienen determinados microorganismos. Y bueno, ya siendo más específicos con la diarrea, ya que es como que la enfermedad que más se ha vinculado a pues estas condiciones socioeconómicas, las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte en los niños mayores de 5 años y ocasionan la muerte de 525,000 niños anualmente. La diarrea es un aumento en la frecuencia de las deposiciones, ya sea más de 3 veces al día, y esta va acompañado con una disminución de la consistencia de las mismas. Bueno, la deshidratación grave y la pérdida de líquidos han sido la principal causa de la muerte por diarrea, ya que en los países de ingresos bajos, los niños menores de 3 años sufren en promedio 3 episodios de diarrea al año. Y pues cada episodio priva al niño de nutrientes necesarios para su crecimiento y en consecuencia pues la diarrea es una importante causa de la malnutrición. En la actualidad también otro problema son las infecciones bacterianas septicémicas, que son responsables de una proporción cada vez mayor de muertes relacionadas con la diarrea, y los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan un mayor riesgo a estas enfermedades diarreicas mortales. Entre las causas de la diarrea que están relacionadas con el bajo nivel socioeconómico se encuentran pues las causas infecciosas, las cuales se producen por bacterias, virus o parásitos. Y entre los más importantes está el rotavirus y la Escherichia coli, o el Cryptosporidium y la Shigella. También otra de las causas es la malnutrición, ya que los niños que mueren por diarrea pues suelen padecer una malnutrición subyacente, y esto pues los hace más vulnerables a esta enfermedad. También las fuentes de agua, ya que el agua pues se encuentra contaminada ya sea con heces humanas o de animales, y esta pues la que beben los niños es procedente de aguas residuales, de fosas sépticas, de letrinas, y pues esto los hace potencialmente peligrosas. Y algunas otras causas, pues también podría ser que se transmite de persona a persona, en particular en las condiciones de higiene personal deficiente, o que los alimentos sean elaborados o almacenados en condiciones antihigiénicas, también es otra causa de la diarrea. Y en cuanto a los síntomas asociados a esta enfermedad, se encuentran el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos y en algunas ocasiones la fiebre. Perdón. Bueno, ahora vamos a ver dos enfermedades relacionadas con el estilo de vida que están... ¿Sí me escucho bien? Sí, te escuchas claro. Sí. Bueno, gracias. Bueno, enfermedades relacionadas con el estilo de vida son la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad. Están muy interesantes con respecto a este tema porque pues encontré bastante información así, pues interesante con respecto a su etiología en relación al tema. Bueno, primero, la diabetes es lo que ya conocemos, la afección crónica que afecta
la manera en la que el cuerpo procesa el azúcar, por una resistencia a la insulina, en el caso de la tipo 2. Y pues actualmente es un reto, ya sabemos que es un reto latente ahorita en el país, porque en cuanto a su prevención, detección y control, es una enfermedad crónico-degenerativa y una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. En México, pues es la tercera causa de muerte, por abajo de enfermedades cardiovasculares y tumores malignos. Eso tiene alto impacto en la población. ¿Por qué? Porque esta genera un gasto muy grande para la población. Aproximadamente en 2011 se contó que los gastos ascendieron a arriba de 343.226.541 pesos en cuanto a recursos humanos, médicos y laboratorios, y en cuanto a costos indirectos como mantenimiento y recursos humanos no médicos fueron alrededor de 778.427.475 pesos. Y esto porque es importante, porque esto nos dice que consume mucho recurso que está destinado el recurso que está destinado a la salud. Es aproximadamente entre el 5 y el 10% de recurso que se consume. Aquí ya está afectando directamente la enfermedad hacia el sector, hacia el sistema de salud. Porque como se mencionó en un principio, pues son a veces condiciones que sí son evitables. Y bueno, en el área urbana se observa una prevalencia más bien, del 9.7% y en la rural del 7%. Esto, pues, ¿por qué se debe? Pues se debe, ahorita se toca mejor, pero se debe a la occidentalización de la alimentación en la población. Otro factor que es muy importante es el sedentarismo. Se afirma que el 60% de la población mundial no practica ninguna actividad física de forma regular y pues varía de acuerdo con las características demográficas del lugar en el que viven las personas. Porque se ha documentado en el estudio que la prevalencia de la diabetes es de 2 a 4 veces mayor en las personas poco activas que en las que sí hacen alguna actividad física. Porque la actividad física regular y la pérdida de peso consecuente ejercen un efecto de protección contra la diabetes, aumenta la sensibilidad de la insulina y mejora la tolerancia a la glucosa. Pero aquí hay otro aspecto que se debe de ver, en torno al sedentarismo, pues. Porque la falta de espacios recreativos, de áreas verdes, de impulso a las actividades deportivas en la escuela, e incluso tiene mucho que ver la inseguridad pública, porque no van a salir a hacer deporte en un lugar donde pues, probablemente esté en riesgo su integridad. Todo esto tiene relación en cuanto al sedentarismo. También el traslado del hogar al trabajo, a la escuela, que en algunas ocasiones puede ser en caso de las personas que viven en medios rurales, pues puede ser de 2 a 4 horas diarias. Y pues, por lo general, ahorita en la actualidad, la mayoría de los trabajos que se desempeñan se realiza con la persona estando sentada. Entonces, todos estos factores estimulan o fomentan el sedentarismo, contribuyen a que se dé el sedentarismo, pues. También, aunque los patrones alimentarios de la población ya sabemos que están relacionados con sus ingresos, no necesariamente van a determinar una alimentación adecuada. ¿A qué me refiero con eso? Que hay personas, obviamente, que a lo mejor sí tienen para costearse una alimentación saludable, pero no por eso costean una alimentación saludable. Porque pues también se da el caso de que hay personas que no tienen para costear una alimentación saludable
y a eso se debe esta mala alimentación. Aparte de la manera en la que la industria alimentaria pues ha conducido a la producción, la comercialización y la publicidad de los alimentos y bebidas, pues ha dado como consecuencia esa transición alimenticia caracterizada por una ingestión de alimentos y bebidas de alta cantidad calórica. Y luego está la accesibilidad a los servicios de salud, que si no se dispone de acceso a los servicios médicos, o a lo mejor estos son deficientes, o no se da la necesaria promoción para la salud o la educación hacia la población, entonces muy probablemente no van a tener el conocimiento acerca de cómo o qué medidas pueden tomar. Y esto repercute negativamente directamente a la prevención, al tratamiento y un seguimiento adecuado. ¿Le puedes dar, por favor? Y está la obesidad. Esta definición me gustó mucho, que es una enfermedad de etiología multifactorial de curso crónico en la cual se involucran aspectos genéticos, ambientales y de estilo de vida que conducen a un trastorno metabólico. Nos habla de que es algo que puede ser por muchos factores. Y pues México es el país con más personas obesas en el mundo. 70% de los mexicanos padecen sobrepeso y una tercera parte sufre de obesidad. Y esto pues es por lo que les decía, que es la transición nutricional con una tendencia a un estilo occidental de la dieta. Esto pues por tener una mayor disponibilidad a bajo costo, disminuye el tiempo de preparación y tiene una alta cantidad de grasas, de azúcares y de sales. Pero esto, o sea, la alimentación y la actividad física, la elección de esto no depende de la voluntad de las personas, sino que esta elección depende de otros determinantes. ¿De qué dependen o de qué determinantes estoy hablando que influyen de manera negativa en el objetivo que es llevar una vida saludable? Salarios mínimos insuficientes, elevación en costos de la canasta básica, condiciones laborales precarias, el ambiente familiar, que son los determinantes sociales de la salud que influyen directamente tanto en la obesidad como en la diabetes, en este caso también. El salario mínimo pues está en 141 pesos. Y algo que me llamó la atención es que en 1987, con un salario mínimo de 6 pesos, se podía adquirir se podía adquirir la canasta básica y luego aparte la mitad de otra. Y ahorita solo se puede adquirir aproximadamente el 76-77% de la canasta básica. Esto lo digo para entender que no es de elección libre o voluntaria la elección de llevar una dieta o alimentación saludable, porque existen estas limitaciones, estas limitaciones que son el no poder costearse esa alimentación y pues mejor ir hacia una dieta más económica, pero con altos índices calóricos. Otra cosa que influye mucho son los largos trayectos a los trabajos, que ya les mencioné. Pero esto que genera falta de tiempo para promover la actividad física, la falta de comedores donde los trabajadores puedan consumir sus alimentos y el cansancio físico al término de la jornada de trabajo son determinantes negativos para la búsqueda de un estilo de vida saludable. Y en cuanto a la familia, pues el contexto familiar es muy importante porque los modos de alimentarse, preferencias y rechazos hacia determinados alimentos están fuertemente asociados con el contexto familiar durante una etapa muy temprana de la vida. Pues cuando uno es niño es cuando se inculcan estos valores de la alimentación y todos estos hábitos
que van a influir en un futuro para generar estas enfermedades. Ya le puedes dar, por favor. Ya esas son sus referencias, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, muchas gracias al equipo número 5 por su presentación. Les compartí algo de información por el chat con un par de ligas para el equipo número 1, que nos va a presentar datos sobre datos históricos y los actualizados de esperanza de vida al nacer, morbilidad, principales causas de muerte. Pueden utilizar información que viene ahí en la página, obviamente, del INEGI. Y pues bueno, por el día de hoy sería todo. Le pido al equipo que nos suba la presentación a la plataforma. Nos faltó, y es que no me mandaron la presentación antes, nos faltó abordar un poquito lo que son los determinantes sociales de la salud y su efecto en enfermedades o padecimientos en el ámbito laboral, pero lo podemos abordar en una de las siguientes temas. Tengo preparados un par de actividades en clase. El siguiente tema, el del jueves, es muy corto. Le pido al equipo que por favor me envíe la presentación antes de la clase para revisarla y estimar más o menos el tiempo y poder hacer una actividad en equipo durante la clase, por favor. Si hay cualquier duda, comentario adicional, pues por favor me contactan por el chat. Que tengan muy buena tarde y una semana muy productiva. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias, Bye. igualmente. Gracias, doctora. Bye. Bye. Igualmente.